cerebro masculino. Es como que pareciese que los varones estamos fuera de la discusión o que los varones no tendríamos mucho que ver con el tema del aborto. Pero es interesante notar la cantidad de varones que están en el tema del aborto, de la defensa de la vida. Me llama la atención y el hecho que también uno esté participando y haciéndolo. Quiero comentarles desde el punto de vista del varón lo que significa el aborto. Muchas veces se dice que el varón no tendría mucho que ver en la discusión porque él no lleva en su cuerpo al bebé. Entonces inmediatamente nos descalifican y nos sacan del juego. Pero les puedo asegurar, y los que somos padres y los que hemos generado vida, que los varones también estamos siendo partícipes psicológicamente de estos procesos tan complejos como es la fecundación, la concepción y lo que significa traer una vida al mundo. Es cierto que hay muchos varones que dejan embarazada a la mujer y tienen una posición abandónica, se borran, se van o presionan fuertemente a la mujer para que ésta aborte. Pero aún así podemos entender y comprender consecuencias psicoemocionales en aquellos varones. Me ha tocado en el consultorio conversar con hombres, con varones que han provocado o han inducido a la mujer o a su mujer al aborto, y también podemos ver que sufren consecuencias. Muchos sufren una culpa, un arrepentimiento por haber influido en la decisión del aborto por parte de la mujer. Otro punto fundamental es, tenemos que comprender, y la Academia Nacional de Medicina y la medicina legal, y desde el punto de vista de la biología, de la genética, entendemos claramente que la vida empieza en el momento de la concepción. ¿Sí? Esto está fuera de discusión científica. En el momento que el espermatozoide se une con el óvulo, empieza la vida. Esto ya está determinado por la comunidad científica. Lo interesante es que a partir del producto de la concepción, el cual se denomina cigoto, es una primera célula, se entiende hoy en día que ya existe la conciencia. Entonces, el producto de la concepción, el cigoto, ya tiene conciencia, es decir, ya estamos hablando de un individuo, estamos hablando de una persona desde ese momento hasta que finalice el embarazo y luego hasta el día que nos vayamos de esta tierra. Somos un continuum de información. Ustedes se preguntarán al principio dónde está guardada esa información si todavía no hay sistema nervioso desarrollado en el embrión. Bueno, a nivel genético. A nivel genético ya tenemos información que proviene de la emocionalidad del padre. Allí en su espermatozoide hay 23 cromosomas, los cuales pueden ser modificados por el ambiente emocional, y en el óvulo de la madre contamos con 23 cromosomas que también pueden ser modificados por impactos emocionales negativos. Entonces, ya desde el momento mismo, le diría desde el momento previo a la concepción y en la concepción, entonces, con la información genética psicoemocional que vienen de ambos gametos, masculino y negativo, ese producto de la concepción, el cigoto, ya tiene una información a nivel genético de tipo emocional. Por eso, a esos niveles genéticos, cromosómicos, ya podemos hablar de que existe la conciencia y que el producto de la concepción es un individuo y una persona en sí misma. El cigoto y lo que viene después, el embrión, no es la mamá. En ningún momento el producto de la concepción es la mamá, sino que es un elemento individual. El tejido embrionario es el tejido embrionario, la célula embrionaria es la célula embrionaria, y nunca el producto de la concepción va a tener tejidos de la mamá. ¿Ven? Esto queda claro. Nunca, entonces, el embrión y luego el feto es la mamá, nunca. ¿Bien? Entonces, muchas veces se dice, bueno, pero es el cuerpo de la mujer. Bueno, desde el punto de vista de la embriología, de la biología, de la genética,
el producto de la concepción nunca es la mujer. La mujer presta, sirve como una especie de vehículo para que ese producto de la concepción se desarrolle y siga hacia adelante. Ahora, es interesante también, a partir de esto, que toda experiencia emocional impacta en la mente. Hoy en día, desde las neurociencias entendemos que mente y cuerpo no tienen la división que pensábamos antes que tenían. La mente es el todo. Hoy sabemos que la mente está en cada célula del organismo, cualquiera de estas sean más allá de las neuronas. Es decir, la conciencia es un elemento que fluye y confluye en todo el cuerpo. Entonces, es un continuo mente-cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos una conciencia en el embrión feto, bueno, después perdón que me adelante, pero en la sexta, octava semana ya tenemos neuronas y ya tenemos un esbozo del sistema nervioso, tan rápido como en la sexta semana desde el momento de la fecundación. Ya tenemos sistema nervioso. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que el producto de la concepción tiene conciencia y tiene mente, tiene capacidad de guardar recuerdos psicoemocionales. Se produce un vínculo psicoemocional con la mamá. Hay un vínculo de ida y vuelta entre la madre y el producto de la concepción, que es este individuo que está por nacer. Hay un vínculo emocional, se genera entonces una asociación, un vínculo emocional del uno con el otro, el cual va a generar lo que nos comentaba mi esposa Cecilia, estas cuestiones, por ejemplo, si la mujer llega a abortar el día de mañana, ¿no? Toma la decisión de abortar. ¿Por qué? Porque la mujer ha registrado en su cuerpo, ha registrado en su psiquis, ha registrado en su emocionalidad que hay un producto de la concepción, que hay vida o que hay un elemento que tiene que ver con la vida dentro de ella. Y no solamente esto tiene que ver con una cuestión ambiental y la cuestión de los que ejercen una supuesta presión a favor o en contra que la mujer aborte, sino que básicamente desde el punto de vista biológico, la mujer y el feto tienen una unidad psicoafectiva, un vínculo psicoafectivo emocional importante, y esto va más allá del ambiente. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la biología del ser humano en sí mismo. Para una mujer no es una cuestión menor haber quedado embarazada y saber que en su vientre tiene la vida, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones y da para pensar si toda esta presión social también, esta presión a través de los medios de comunicación, bombardean a la mujer, trayéndole aún más conflicto en el sentido de que aborten. ¿Sí? Siempre se dice que el conflicto de la mujer sería la presión para que conserve la vida, ¿no es cierto? Siempre se piensa en esto, ustedes o determinados elementos pro vida presionan a la mujer para que lo tenga al niño, sea la circunstancia que sea. Pero también es lindo pensar si con toda esta cantidad de información de los medios de comunicación pro aborto, no hay una presión que sufre la mujer a tomar una decisión en definitiva antinatural. El aborto es una decisión antinatural para la mujer. No es lo natural, lo creado, lo evolutivo desde el punto de vista genético, filogenético, desde el origen del Homo sapiens sapiens, allí hace 80.000 a 100.000 años atrás. Hay estudios de una Eva primogenia en el este del África, en Tanzania, en Kenia. Todos nosotros venimos de una sola mujer africana que vivió entre 100.000 a 80.000 años atrás. Esto está estudiado a través de estudios de los microsomas, de las mitocondrias de las células, ¿sí? A través de las mitocondrias, la genética de las mitocondrias de la célula, se ha podido ver que todos nosotros, en realidad somos todos hermanos. Todos tenemos una sola mamá, que vivió hace 100.000 a 80.000 años atrás y era africana. Salió del este del África. A partir de esa mujer que existió, está totalmente documentado y estudiado, de esta mujer, la información genética
está presente en la mujer y en el varón. Pero me voy a detener en esto entonces, en la mujer. Es natural que la mujer sea mamá. Está grabado en su genética, en su biología. ¿Sí? Es natural, está en la evolución. Podemos discutir de dónde viene antes de la Homo sapiens sapiens de Tanzania, pero no nos vamos a ir con ese tema. Pero sí sabemos que está grabado en la genética, en la biología, el hecho de que la mujer por naturaleza es mamá, que la mujer por naturaleza desea tener ese bebé, que la mujer por naturaleza es una dadora de vida, que la mujer es la cual va a tener en su seno materno y luego cuando nazca el niño le va a dar el amamantamiento, lo va a proteger, le va a dar la seguridad. Eso está grabado en nuestra genética. Cuando esta mujer que les cuento, que salió del África hace 80.000 años atrás, salió con una cohorte, con un grupo de unos entre 30 y 200 personas más. Huyeron del África porque había calentamiento global y no había comida en el este del África y cruzaron hacia el Medio Oriente. Ahora salieron y esta mujer salió con sus hijos. ¿Bien? Y las figuras del arte rupestre de hace 30.000, 40.000 años atrás, descubiertas en cuevas en distintas partes del mundo, acá en la Patagonia también, podemos ver imágenes de una mamá escritas en las paredes, dibujos de las mamás con los bebés. Entonces, naturalmente en la biología y en la genética, la mamá o la mujer es mamá. La mujer quiere la vida, la mujer quiere tener ese hijo. Ahora, muchas veces presionada por las circunstancias externas, ambientales, que podemos determinar varias, como un embarazo no deseado, para no entrar en disquisiciones o en puntos que todos son conocidos por cada uno de nosotros. Pero son cuestiones ambientales externas que luchan con la naturalidad biológica y genética de la mujer para ser madre. Entonces, el hecho de presionar también a la mujer para que realice un aborto, tenemos que tener mucho cuidado. Porque aquí es donde empieza el conflicto psicoemocional en la mujer. Pero ¿por qué viene el conflicto psicoemocional en la mujer o el síndrome posaborto que mencionaba mi esposa Cecilia? ¿Por qué es antinatural? No habría síndrome posaborto si el aborto sería información natural en nuestra biología y en nuestra genética. Si hay conflicto, si hay depresión, si hay intento de suicidio, si hay lo que se denomina el síndrome del aniversario, es decir, cuando la mujer entiende que en esa fecha iban a nacer el hijo. Me ha pasado en la experiencia médica de atender mujeres que me comentan que consultan por depresiones de larga data, depresiones crónicas en los años, que mi hijo tendría que haber nacido, hoy es, 25 de abril, y mi hijo tendría que haber nacido en estas fechas. Tengo varios casos en este punto y la mujer empieza a sintomatizar síntomas depresivos que muchas veces no sabe de dónde vienen. Otras ya lo tienen identificado con la ayuda del psicoterapeuta. Entonces uno le pregunta en la consulta, ¿hay algo que te motiva en forma externa, visible, por lo cual estás haciendo síntomas depresivos? Y de repente no, está todo bien en la vida. Pero cuando uno trabaja en la terapia, ahonda, bueno, pero vos abortaste y ibas a tener un hijo. Sí, doctor, usted sabe que en estas fechas iba a nacer mi hijo. Bueno, eso es un disparador interno que va a generar síntomas depresivos en esa mujer en las fechas en las cuales tendría que estar celebrando el cumpleaños de su hijo. Entonces, somos seres con una capacidad de guardar memoria y memoria emocional. Hay un área del cerebro que se denomina el hipocampo, en donde están guardadas todas las experiencias emocionales en nuestras neuronas. Y estas experiencias emocionales, aunque no estén en nuestro consciente, están en el inconsciente y estas pueden volver ante disparadores como ver las fechas del calendario cuando tenía que haber nacido mi hijo o mi hija. ¿Sí? Entonces, somos una máquina compleja. Por la evolución, por el creador, hemos sido preparados para tener todas estas capacidades. Esto es lo que nos hace seres humanos. Esto es lo que nos hace Homo sapiens sapiens, que significa hombre sabio, sabio.
Esto es lo que nos diferencia de los animales. Esto es lo que nos diferencia de las plantas. La capacidad de conciencia. Tenemos lóbulo frontal, neocorteza, la cual nos da la capacidad de ser pensantes y tener las capacidades morales, las capacidades espirituales, las capacidades trascendentes. Por eso somos tan complejos, por el desarrollo de nuestro cerebro. El cerebro humano está especializado, un cerebro emocional olímpico, altamente especializado en la parte emocional. Entonces, mi pregunta es si no estamos presionando a la mujer para tomar una decisión antinatural como es el aborto. Tengamos cuidado con esto. En estos días, en el debate en el Congreso, estuvo la representante de la Villa 31, no sé si alguno la escuchó. Los pobres no abortamos. Sí. Los pobres no abortamos. Miren, nosotros lideramos una ONG, Amor en Acción. Mi esposa es la vicepresidenta, yo soy el presidente y tenemos un equipo de colaboradores. Y vamos mucho a la ciudad oculta. No sé si alguno vio la película de Darín, El elefante blanco. ¿Lo vieron? Bueno, la villa que está ahí es la ciudad oculta. Y siempre vamos a hacer trabajo en terreno por las adicciones y enfermedades psicosociales. Y estuvimos en el comedor de la presidenta de la Asociación de Lucha contra el Paco, ¿sí? De Madres de Lucha contra el Paco, Vilma Acuña. Ella me autoriza a dar su testimonio. Esta mujer ya de unos 50 años abortó repetidas veces y nosotros le hicimos una entrevista, estuvimos charlando y cuando ella me contaba su experiencia con el aborto, lloraba. Mientras que me contaba la experiencia, el aborto había sido 20 años atrás, 30 años atrás, mientras que ella me relataba los hechos, lloraba, se llenaba de angustia. ¿Eso de dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Qué sucedió con esa mujer? Y esta mujer, nosotros, o se usa, perdón, no nosotros, sino se usa al pobre, se usa a la mujer con menos recursos económicos como el ejemplo, o se quiere aprobar la ley de legalización del aborto por los pobres, por estas mujeres que supuestamente no podrían atender a sus hijos o no tienen las condiciones psicosociales para hacerlo. Pero los pobres sufren el tema del aborto, los pobres no quieren abortar. Pero por supuesto que no quieren abortar, porque es natural que la mujer no desee abortar. Únicamente que hay una cauterización de la conciencia. Este es el gran tema de la ley. Este es el gran tema de las leyes de este tipo. Claro que tenemos abortos, por supuesto, somos médicos, muchos de ustedes trabajan en el área social y esto lo sabemos, por supuesto. No podemos negar la realidad. Esto es indudable. Y entonces uno dice, bueno, pero si hay abortos, ¿por qué no la ley? El punto con la ley es que hacemos un corrimiento legal. La ley nos sirve para enmarcarnos socialmente. La ley nos sirve para enmarcarnos familiarmente. La ley nos sirve para estructurarnos como seres humanos. Nuestra psiquis está preparada para tener límites. Nuestra psiquis necesita límites. Cuando la mente humana no tiene límites, no tiene ley, no tiene estructuras, nosotros necesitamos estructuras. Por eso vivimos en sociedad. Por eso tenemos una constitución nacional. Por eso, aquellos que son creyentes, está la ley mosaica en la Biblia y el código Hammurabi, que fue un rey babilónico en 1390 años antes de Cristo. Es el primer código, después búsquenlo, el código Hammurabi, un código legal en Babilonia. Pero ¿por qué el hombre necesita códigos y leyes? Porque necesitamos estructurar nuestra mente. Ahora, el problema es que si sacamos este tipo de leyes, son leyes antinaturales desde la biología. Y aquí es donde traemos un conflicto y podemos llegar a traer problemas psicosociales no deseados, porque de esto mucho no se habla. Problemas psicosociales no deseados. Cada vez que nosotros dictaminamos una ley antinatural, antibiología y antogenética, estamos corriendo el peligro de quitarle los límites a la sociedad en sí misma. O queremos volver a la anarquía. O queremos involucionar hacia sociedades
que hace siglos y milenios hemos superado. ¿A qué estamos jugando? Corremos riesgos importantes de desintegración social, pero no en la Argentina, en el mundo. Esta es la gran pregunta, más allá de si hay aborto y estas consecuencias. Los impactos sociales en la civilización humana. En estos días de debate del aborto me pongo a pensar si no es la lucha entre la civilización y la barbarie. Sociedades que aceptan la muerte de los niños sin nacer, ¿qué estamos haciendo? Como colectivo no estamos generando, colectivo social, no estamos generando nuestra propia autodestrucción como civilización humana. Pónganse a pensar unos minutos. Estamos discutiendo la vida o la muerte de niños que no tienen ninguna capacidad de defensa. Estamos debatiendo sobre la conciencia y la vida de personas que están en el vientre de la mamá desde el momento de la concepción. Estamos decidiendo sobre ellos, sobre los seres más indefensos de la creación, que es el niño por nacer. Nosotros nos podemos defender. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos maten, ¿no? Que nos asesinen. Nos defenderíamos porque tenemos, desde el punto de vista psicológico, el mecanismo de defensa y de la supervivencia. Creo que si pasase un incendio en este momento, saldríamos todos corriendo para salvar nuestra vida. Está documentado, y les puedo contar en mi experiencia clínica en el consultorio, y trabajar con sobrevivientes de intentos del aborto. Sobrevivientes de intentos del aborto. Que a partir de la terapia, y no entendiendo por qué esa persona está en adicciones, o con esquizofrenia, o con otras patologías, depresiones y demás, por qué esa persona llegó a tener estas problemáticas psiquiátricas, psicológicas. Y muchas veces uno cita a los padres, a la mamá y al papá para buscar el origen de sus traumas psicoemocionales y se entera que quiso ser abortado, que lo llevaron a la clínica, que aún a la mamá la intervinieron, pero él sobrevivió al intento del aborto, o que llegaron hasta la puerta de la clínica abortista y los padres retrocedieron en ese momento. Ahora, ese producto de la concepción que estaba en el vientre de la mamá mientras que iban a la clínica abortiva, estaba vivo, y estaba registrando emocionalmente que estaban decidiendo sobre su vida, el rechazo del papá, el rechazo de la mamá. Eso químicamente estaba siendo impregnado en su amígdala, en su genética. Y años después, teniendo 30, 40 años de vida, frente a un psicoterapeuta en el consultorio, sufriendo las consecuencias de ser un sobreviviente de un intento de aborto. Estas son cuestiones mucho más profundas. Lo que queremos transmitirles en esta mañana, que hay consecuencias psicoemocionales, que hay consecuencias para la mujer, que hay consecuencias para los sobrevivientes a los intentos de aborto, y también hay consecuencias para el varón. Y entonces, si el estamento y el núcleo básico de la sociedad, que es la familia, se ve influenciada o atacada por estas cuestiones tan profundas de la psiquis humana, inmediatamente va a tener un impacto a nivel social, porque ustedes saben que la base de la sociedad es la familia. Y si la familia está enferma, si la familia tiene este tipo de problemáticas, si corremos la ley, si a la mente humana le sacamos los parámetros de la ley y legislamos leyes antinaturales, antibiología, antigenética, entonces estamos corriendo ciertamente el riesgo de la destrucción de la sociedad tal como la conocemos y de la civilización que hemos conocido hasta este día. Bueno, muchas gracias.